El bono social eléctrico y el bono social térmico, que el Gobierno vende como un éxito, no es tal éxito. Solo llega a 1 de cada 4 personas consumidores vulnerables y especialmente vulnerables. Y no es eficiente porque como las facturas han subido por 4, aunque ahora se financia más porcentaje, el 60 y el 70, desgraciadamente, al ser mucho más altos los costes, los recibos, estas familias vulnerables tienen que pagar más. Lo que pide esta iniciativa, que es concreta, que es sencilla, que lo único que pretende es coayudar, que el Gobierno de Aragón coayude a los consumidores vulnerables y especialmente vulnerables, que por un lado se suplemente el bono social térmico con 100 euros para aquellos consumidores vulnerables y especialmente vulnerables. Y por otro lado, para que esas familias que tienen imposible el acceso a los electrodomésticos eficientes, imposible el acceso a poder cambiar sus ventanas, imposible el acceso a poder mejorar las envolventes de sus casas, se les habilite una línea específica. Espero que esta iniciativa, que es concreta, sencilla, para ayudar a los vulnerables, ustedes, señorías, se dejen de argumentario, se dejen de ideología, se dejen de cerrazón y la apoyen, porque yo creo que en estos momentos es especialmente necesario cuando las familias aragonesas son un 10% más pobres. Muchas gracias, señor presidente. Votos a favor 31, en contra 33, ninguna abstención. Por lo tanto, decae la iniciativa.